No estás hecho de materia, sino de frecuencia, y como dijo Einstein, todo es energía. Cuando comprendes esto, dejas de vivir en el tiempo y comienzas a vibrar en la eternidad. Durante años creímos que el cuerpo era solo una máquina biológica, un conjunto de órganos que nacen, se desgastan y finalmente colapsan con el tiempo. Un vehículo inevitablemente perecedero, condenado a envejecer día tras día. Nos lo enseñaron así. Lo asumimos sin preguntas. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una narrativa? ¿Y si el deterioro no fuera más que una consecuencia de una programación inconsciente que hemos aceptado como verdad? Cuando abrí por primera vez los ojos a esta posibilidad, todo lo que creía sobre el cuerpo cambió. No fue una revelación mística, ni una iluminación repentina. Fue una sospecha sutil, una grieta en el relato oficial. Algo dentro de mí empezó a preguntarse, si el cuerpo responde al entorno, ¿por qué no iba a responder también a mi conciencia? Si mis pensamientos alteran mi estado emocional, ¿no alterarán también mi biología? Aquello que llamamos envejecimiento puede no ser un destino biológico inevitable, sino el resultado de una acumulación de creencias, emociones retenidas y frecuencias desalineadas. Lo que experimentamos como deterioro podría ser simplemente la expresión de un cuerpo que ha olvidado cómo escuchar su propia energía. Hay una verdad que permanece oculta a simple vista: el cuerpo no es solo carne. Es luz. Es vibración. Es información viva. Desde la física cuántica, sabemos hoy que todo lo que existe vibra. Cada célula de tu cuerpo está en un estado de vibración constante, y esa vibración se ve directamente afectada por lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. No es una metáfora, es ciencia. Es energía convertida en forma. Pero también es algo que los antiguos sabían sin necesidad de microscopios ni laboratorios. Culturas ancestrales de todo el mundo entendieron que el cuerpo es un templo energético. Que no se trata solo de mantenerlo fuerte o flexible, sino de mantenerlo alineado. Que el rejuvenecimiento no comienza en la piel, sino en el campo invisible que lo rodea y atraviesa. Empieza a observar tu cuerpo con otros ojos. Deja de verlo como un reloj de arena que se vacía. Comienza a sentirlo como un campo de información en constante transformación, que puede ser reprogramado, realineado, regenerado. El primer paso para rejuvenecer no está en cambiar lo que comes o en hacer más ejercicio. Todo eso ayuda, sí, pero no transforma en profundidad. El primer paso es recordar. Recordar que tu cuerpo tiene una inteligencia propia. Que no envejece por gusto, sino por hábito. Por repetición. Por inercia de pensamientos y emociones que lo van apagando poco a poco. El cuerpo, cuando se le escucha con respeto, revela que no quiere deteriorarse. De hecho, está diseñado para renovarse. Tus células se regeneran constantemente. Tus tejidos se renuevan. Incluso tu ADN, ese código que creías fijo, responde a señales externas e internas. Y esas señales pueden ser dirigidas, canalizadas, intencionadas. Piensa en esto. Cada vez que te dices, ya no tengo edad para eso, cada vez que te miras al espejo buscando arrugas, cada vez que asumes que es normal estar más cansado con los años, estás enviando una orden. Una orden que tus células, obedientes, reciben y ejecutan. No porque seas débil, sino porque estás programado para creer que eso es lo real. Pero, ¿y si cambias la señal? ¿Y si en lugar de repetirte lo que te limita, comienzas a enviarle al cuerpo un mensaje nuevo? Imagina que te levantas por la mañana, colocas una mano en el pecho y otra en el abdomen, respiras profundo y dices en silencio: estoy despertando a la vida. Mi cuerpo recuerda cómo renovarse. Estoy lleno de energía nueva. Puede que al principio no notes nada. Pero si sostienes ese gesto, esa intención, esa frecuencia, algo empezará a cambiar. Porque el cuerpo escucha. Siempre. Este primer capítulo no es para darte instrucciones. Es para que empieces a sospechar. A desconfiar de esa voz que te dice que ya es tarde.
Porque esa voz no es tu alma, es tu condicionamiento. Y ha llegado el momento de desprogramarlo. Tu cuerpo no es tu enemigo. No está roto. No necesita ser forzado. Solo necesita ser escuchado desde otro lugar. Y ese lugar está en ti. A lo largo de este audiolibro, vamos a recorrer un mapa. Un mapa que no es teórico ni filosófico. Es práctico. Es vibracional. Vamos a explorar cómo la conciencia impacta tu biología. Cómo la emoción altera tu química. Cómo tu campo energético influye en cada célula. Vamos a recuperar prácticas olvidadas. Respiration conscient. Silencio regenerativo. Visualización con intención. Sonido sanador. Alimentación con alma. Y sobre todo, el poder de tu palabra, de tu atención, de tu presencia. Pero nada de esto funcionará si no haces algo fundamental: detenerte. Respirar. Mirarte no desde el juicio, sino desde la presencia. Porque para iniciar un verdadero proceso de rejuvenecimiento, necesitas estar aquí. De verdad. No en la idea de ti. No en la expectativa de lo que deberías ser. Sino en la aceptación radical de lo que eres ahora. Y desde ahí, desde esa aceptación, comenzar a vibrar distinto. ¿Recuerdas cuando eras niño y el tiempo parecía eterno? ¿Cuándo te caías y sanabas en días? ¿Cuándo tu energía era natural, abundante, espontánea? No era magia. Era alineación. Vivías más cerca de tu centro. De tu esencia. Con menos capas. Con menos ruido mental. La buena noticia es que ese estado no se ha perdido. Solo se ha dormido. Y hoy, estás aquí para despertarlo. La juventud no es una etapa. Es una frecuencia. Y puedes volver a sintonizar con ella. No porque lo diga un gurú, ni un libro, ni un laboratorio. Sino porque lo dice tu cuerpo cada vez que lo escuchas de verdad. Así que este primer capítulo es una invitación. No a hacer más, sino a ser de otra manera. A mirar tu cuerpo como lo que realmente es: un portal. Un puente entre lo físico y lo energético. Un canal por el cual puedes transformar tu experiencia desde dentro hacia afuera. Toca tu piel ahora, mientras me escuchas. No con prisa. Con presencia. Cierra los ojos, respira profundo, y repite mentalmente: estoy aquí. Estoy vivo. Estoy recordando. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas abrirte a la posibilidad de que tu cuerpo pueda volver a encenderse. Que no estás condenado a marchitarte. Que la luz que alguna vez te habitó, sigue ahí. Vamos a caminar juntos este viaje. No como maestro y alumno. No como sanador y paciente. Sino como dos conciencias que han decidido dejar de repetir y empezar a recordar. Y en ese recuerdo, reencontrar el verdadero poder de estar vivos. Porque rejuvenecer no es volver al pasado. Es habitar el presente con una nueva vibración. Y eso empieza, ahora. Todo lo que has vivido hasta hoy ha dejado una huella en ti. Algunas visibles, cicatrices, arrugas, posturas. Otras invisibles, creencias, emociones, memorias guardadas en los rincones más íntimos de tu biología. El cuerpo recuerda todo, incluso lo que tú crees haber olvidado. Pero la gran pregunta es: ¿quién lo instruye? ¿Quién dicta el ritmo que sigue? ¿Quién le indica si debe regenerar o desgastarse? La respuesta es incómoda, pero liberadora: tú. No con palabras sueltas, ni con pensamientos dispersos, sino con aquello que sostienes cada día dentro de tu mente. Tu cuerpo es el instrumento. Tu mente, el director de orquesta. Durante mucho tiempo creímos que pensar era un acto inocente. Que lo que pasa por la cabeza no afecta al cuerpo. Es solo un pensamiento, decíamos. Pero la neurociencia hoy demuestra lo contrario.
cada pensamiento tiene una firma química, una vibración. Y esa vibración se convierte en una instrucción biológica. Cuando piensas, estoy cansado, ya es tarde para mí, mi cuerpo ya no responde como antes, no estás describiendo la realidad. Estás fabricándola. Esas frases, sostenidas en el tiempo, se convierten en señales que tus células obedecen con absoluta lealtad. El cuerpo no distingue entre lo que vives afuera y lo que imaginas dentro. Para él, todo es experiencia real. Recuerda esto, lo que tu mente sostiene, tu cuerpo lo ejecuta. Y aquí está el punto crucial, la mayoría de nosotros sostiene pensamientos que no ha elegido. Pensamientos heredados, culturales, aprendidos sin cuestionar. Envejecer es inevitable, a cierta edad todo se complica, los años no vienen solos. ¿Cuántas veces has escuchado frases como estas? Cada vez que las aceptas, estás programando a tu cuerpo a seguir ese guión. Pero lo extraordinario es que puedes reescribir ese guión. Puedes empezar a hablarle a tu cuerpo con un nuevo lenguaje. No de lucha, no de exigencia, sino de verdad, de alineación, de presencia. Piensa por un momento en las personas que, incluso con años encima, transmiten vitalidad, magnetismo, ligereza. ¿Qué tienen en común? No son necesariamente quienes hacen más deporte ni quienes comen más sano. Son quienes han sostenido una visión diferente de sí mismos. Han mantenido encendida una imagen interna poderosa. Y el cuerpo, como un espejo, responde. La visualización no es una fantasía. Es una herramienta de reprogramación. Y más aún, es tu derecho biológico. Cada vez que te visualizas con fuerza, con plenitud, con energía radiante, estás dándole a tu cuerpo un nuevo patrón al que adaptarse. Pero cuidado, visualizar no es imaginar sin alma. No es repetir afirmaciones vacías esperando milagros. Es sentir, con todo tu ser, que ya estás en ese estado. Que esa energía ya te habita. Y hacerlo con constancia, no desde la ansiedad, sino desde la certeza. Hay una práctica que puede ayudarte a iniciar este proceso. Es sencilla, pero profundamente transformadora. 1. Busca un lugar tranquilo. 2. Cierra los ojos y respira profundamente al menos 3 veces. 3. Visualiza tu cuerpo como un campo de luz. No como lo ves en el espejo, sino como lo sientes en tu interior cuando te liberas de toda carga. 4. Observa esa luz expandirse desde el centro del pecho, recorriendo cada célula. 5. Mientras lo haces, repite mentalmente. Mi cuerpo responde a mi conciencia. Estoy reescribiendo mi biología con cada pensamiento. No te apresures. No busques resultados inmediatos. No conviertas esto en una tarea más. Hazlo como un acto de presencia. Como quien riega una planta que apenas empieza a brotar. Recuerda que llevas años pensando de cierta manera. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse a una nueva frecuencia. Pero si tú perseveras, él lo seguirá. Y no estás solo en esto. Millones de personas en todo el mundo están despertando al mismo tiempo. Empezando a comprender que la mente no es un accesorio de la vida, sino el portal por el cual se transforma la materia. Si pudieras ver lo que ocurre dentro de ti cada vez que sostienes un pensamiento elevado, gratitud, alegría, entusiasmo, esperanza, te asombrarías. Tus células vibran diferente. Tus órganos reciben otra química. Tu campo energético se expande. Y con él, tu capacidad de regeneración. Por eso, el rejuvenecimiento no comienza con una crema ni con una rutina de ejercicios. Comienza con un nuevo nivel de conciencia. Con un compromiso silencioso, íntimo y profundo con lo que eliges pensar y sentir cada día. Hoy, este capítulo te deja una semilla. No una receta, sino una dirección. Empieza a pensar como la persona en la que deseas convertirte. Y si eres constante, el cuerpo te seguirá. Porque el cuerpo no envejece por los años, envejece por la desconexión con lo que realmente eres.
Y tú eres mucho más que un cuerpo. Eres conciencia en forma. Y la conciencia no tiene edad. Einstein dedicó sus últimos años a una búsqueda que no tenía que ver con ecuaciones sueltas, ni con teorías fragmentadas, sino con una única idea radical, que todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta los pensamientos humanos, podría explicarse como parte de un solo campo unificado. Un entramado invisible que conecta lo grande con lo pequeño, lo visible con lo sutil. Aunque no terminó esa teoría, dejó la puerta abierta para comprender algo que hoy resuena más que nunca: no hay separación real entre energía y materia, entre cuerpo y conciencia, entre mente y emoción. Todo está interconectado. Todo es vibración. El cuerpo humano, entonces, no es solo biología. Es vibración condensada. Un campo energético que responde a cada emoción, a cada pensamiento, como si fueran señales que afinan o desafinan el instrumento que somos. Cada estado interno genera una frecuencia, y esa frecuencia informa al cuerpo sobre cómo comportarse, cómo adaptarse, cómo manifestarse. Por eso, cuando sientes amor, expansión, conexión profunda, no solo estás bien emocionalmente, tu cuerpo entero se reorganiza. Tus células vibran en coherencia. Tu campo electromagnético se ordena. Y el tiempo, por unos momentos, parece no tener poder. Pero lo mismo ocurre en sentido inverso. Cuando vives atrapado en emociones densas, cuando sostienes resentimientos, miedos antiguos o culpas heredadas, esa vibración altera tu campo. Lo distorsiona. Y ese campo distorsionado comienza a comunicarle al cuerpo que debe protegerse, cerrarse, tensarse, envejecer. Porque sí, el envejecimiento es, en gran parte, una respuesta vibracional. No ocurre únicamente por el paso de los años. Ocurre porque el cuerpo empieza a resonar con frecuencias que lo contraen. Y esas frecuencias, muchas veces, vienen de emociones no expresadas, de ideas no cuestionadas, de identidades asumidas como verdades inamovibles. Recuerda esto: la física cuántica nos enseñó que el observador modifica la realidad. Lo que miras, cambia según cómo lo mires. Y si tú, como observador de ti mismo, te miras cada día desde el juicio, desde la rigidez, desde el "ya es tarde", tu cuerpo lo escucha. Porque tú eres el campo que lo contiene. No envejecemos solo por causas externas. Envejecemos por frecuencia, por resonancia, por olvido. Olvidamos que el cuerpo puede regenerarse cuando se le ofrece una vibración más alta. Cuando se le habla desde la verdad y no desde el miedo. Cuando dejamos de verlo como una máquina defectuosa y comenzamos a sentirlo como una extensión del campo unificado del universo. Porque eso es, tú no estás separado del cosmos. Estás hecho del mismo tejido que las estrellas, la luz y el pensamiento original. La teoría del todo que Einstein soñó puede no haber llegado como fórmula definitiva, pero hoy sabemos que esa unidad que él buscaba también está dentro de nosotros. En la forma en que sentimos. En la forma en que vibramos. En la forma en que decidimos si repetir el viejo patrón o empezar a hablarle al cuerpo como lo que es, conciencia en forma. Cada emoción no expresada, cada palabra no dicha, cada sensación retenida, es una nota desafinada que impacta en tu vibración general. Y si el cuerpo recibe durante años esas notas sin armonía, empieza a deteriorarse. No porque esté roto, sino porque está desintonizado. Y lo más bello de comprender esto es saber que puedes resintonizarte. No necesitas técnicas complejas ni fórmulas secretas. Solo necesitas volver a sentir con honestidad, volver a escucharte sin juicio, volver a recordar que tú y el universo estáis hechos del mismo campo vibratorio. Einstein dijo una vez que la emoción más poderosa que podemos experimentar es la sensación de lo misterioso, de lo sagrado. Y tenía razón. Porque cuando te permites sentir lo sagrado dentro de ti, en lugar de buscarlo fuera, tu vibración se eleva. Y cuando eso ocurre, el cuerpo no puede hacer otra cosa que responder a ese nuevo patrón. No importa cuántos años tengas.
Importa desde dónde vives. Desde qué emoción te estás moviendo. Porque ese, desde dónde, es el tono vibracional que tu cuerpo traduce en biología. La emoción es el puente entre el campo y la materia. Es el lenguaje que el cuerpo entiende incluso cuando la mente calla. No subestimes lo que sientes. No desacredites tu intuición. No ignores lo que tu pecho lleva tiempo queriendo expresar. Cuando comienzas a vivir en coherencia, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se alinean, se produce una sinfonía interna. Y esa armonía es medicina. Tal vez Einstein no terminó la teoría del todo porque no se trataba solo de física. Tal vez, la clave final no estaba en la pizarra, sino en el corazón. Porque el cuerpo, cuando se alinea con el alma, no envejece, recuerda. Y tú, si lo decides, puedes volver a recordar. No quién fuiste, sino quién eres cuando vibras en sintonía con el universo. Si todo en el universo es vibración, entonces el pensamiento no es una simple ocurrencia mental. Es una onda, una frecuencia, un impulso eléctrico que emite información hacia dentro y hacia afuera. Einstein lo insinuó sin nombrarlo directamente: la mente humana no está separada del campo que estudia la física. Es parte del mismo sistema. El observador, decía, no puede aislarse del fenómeno observado. Pensar ya es influir. En este instante, mientras escuchas, tu mente está generando un campo. Lo hace siempre. No descansa. Piensas, y ese pensamiento genera una señal. Esa señal se convierte en una carga electromagnética. Y esa carga, si se repite, informa a tu cuerpo de cómo debe comportarse. No son solo ideas flotantes. Son estructuras energéticas que modelan tus hormonas, tus latidos, tu respiración. El pensamiento sostenido, sobre todo si va acompañado de emoción, es arquitectura invisible. Diseña rutas dentro de ti. Abre y cierra circuitos. Fortalece tu sistema inmune o lo debilita. Activa procesos de reparación o los inhibe. El cuerpo, entonces, no es un receptor pasivo. Es una antena en tiempo real. Y esa antena responde principalmente a una cosa: coherencia. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces lo contrario, tu campo se rompe. Las señales internas se confunden. Tu biología entra en una suerte de cortocircuito. Nada funciona del todo mal, pero nada fluye del todo bien. Vives en modo contradicción. Y esa contradicción sutil desgasta más que el cansancio físico. La buena noticia es que el orden también es contagioso. Si tus pensamientos, tus emociones y tus acciones comienzan a hablar el mismo idioma, el cuerpo escucha con claridad. Y al escuchar, se reorganiza. Porque el cuerpo no necesita ser empujado. Solo necesita dirección. Muchos creen que sanar o rejuvenecer es un proceso mecánico. Pero si fuera así, todos los cuerpos responderían igual a los mismos tratamientos. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un componente invisible, pero fundamental, que determina el resultado: el campo interno del individuo. Su frecuencia. Su narrativa. Su patrón mental emocional. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Tal vez porque intuía que lo que imaginamos con fuerza, con emoción, con convicción, tiene más poder que lo que simplemente sabemos. Y es que imaginar no es soñar despierto, es crear una resonancia nueva. Una realidad potencial que empieza a afectar a las células. No se trata de repetir frases vacías o fingir pensamientos positivos. Se trata de reconocer qué clase de energía estás generando con tu diálogo interno. Se trata de cultivar pensamientos con dirección, con propósito, con verdad vibratoria. Piensa en esto, cada vez que te repites: ya no puedo, es muy tarde, mi cuerpo está roto, esa información recorre tu sistema nervioso como una orden. Y como si fueran soldados fieles, tus células obedecen. No porque quieran, sino porque han sido diseñadas para adaptarse. Pero lo mismo ocurre cuando cambias la consigna. Cuando,
Aún en medio de la fatiga, eliges decir, mi cuerpo me escucha, hay inteligencia en mí que está despertando, este instante es un nuevo comienzo. El pensamiento se convierte en puente. Y el cuerpo, poco a poco, cambia su estructura para cruzarlo. Einstein buscaba una teoría que uniera todas las fuerzas del universo. Tal vez no imaginaba que esa fuerza, al final, no era ni la gravedad ni el electromagnetismo. Era la conciencia. Una energía que no se ve, pero que da forma a todo lo que vemos. Y esa conciencia no está lejos. Está en ti. Tú eres esa energía pensante. Tú eres el campo que tu cuerpo interpreta. Y cada día, sin saberlo, estás decidiendo en qué dirección ese campo va a evolucionar. El pensamiento es tu nota más alta. Tu frecuencia más determinante. Y aunque no se vea, deja huella en cada célula. Por eso hoy no necesitas forzar un cambio biológico. Solo necesitas empezar por dentro. Como quien afina un instrumento antes de tocarlo. Como quien aclara el agua antes de beberla. Como quien respira profundo antes de hablar. El pensamiento consciente, alineado y sentido, es medicina. Y si lo sostienes, si lo haces parte de tu campo diario, tu cuerpo no solo te seguirá, se transformará contigo. Porque en el fondo, eso es lo que el cuerpo espera, una mente que no se contradiga, una emoción que no se oculte, una intención que no se distraiga. Y cuando eso ocurre, cuando todo tú se alinea, entonces aparece el orden. No como imposición, sino como consecuencia natural. Einstein dijo, el campo es lo único que importa. Tal vez hablaba de física. O tal vez nos estaba recordando que todo lo demás, genes, edad, diagnóstico, es secundario si el campo interno vibra en coherencia. Elige hoy cómo quieres pensar. Porque ese pensamiento no se queda en tu mente. Vive en tu sangre, en tu piel, en tu corazón. Y cuando lo entiendes, ya nada vuelve a funcionar como antes. Hay una trampa invisible en la que hemos caído todos alguna vez, creer que el tiempo es una flecha que solo apunta hacia la decadencia. Que avanzar en edad es sinónimo de desgaste. Que el reloj, por el solo hecho de girar, consume nuestra vitalidad. Pero, ¿y si no fuera el tiempo el que envejece, sino lo que crees sobre él? Einstein revolucionó nuestra manera de entender el tiempo. Dijo que no era una constante universal. Que el tiempo se dilata o se contrae según el observador, según su velocidad, su posición, su gravedad. Y si eso es cierto para los planetas, también es cierto para ti. El tiempo no es igual para todos. Tu cuerpo no responde al tiempo del calendario, sino al tiempo que vives por dentro. Seguro has sentido como un día puede hacerse eterno si estás sufriendo. O como una semana vuela cuando estás ilusionado. Eso no es casual. Es evidencia de que el tiempo biológico responde a la percepción emocional. Y si eso ocurre en la experiencia, también ocurre en las células. El envejecimiento no es solo biología. Es una interpretación constante que el cuerpo hace de cómo vives el tiempo. Cuando te repites que el tiempo se va, que ya es tarde, que estás quedándote atrás, entonces tus células entran en modo aceleración. Comienzan a apagarse antes de tiempo. No por el tiempo mismo, sino por la señal que tú estás enviando. El cuerpo no tiene reloj biológico en sí. Lo que tiene es un sistema que responde a los ciclos. Y esos ciclos los marca, en gran parte, tu estado interno. Cuando estás en paz, el cuerpo entra en modo regeneración. Cuando estás en estrés, entra en modo supervivencia. Y el estrés, más que ningún otro factor, envejece. Por eso, una de las prácticas más transformadoras no es luchar contra la edad, sino cambiar tu relación con el tiempo. En lugar de verlo como una cuenta regresiva, míralo como un espacio expandible. Un entorno donde tú puedes decidir si comprimes o expandes tu energía vital. Einstein explicó que para quien viaja cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. No es poesía, es física. Y aunque tú no viajes a esa velocidad,
Tu conciencia sí puede acercarse a ese estado. ¿Cómo? A través de la presencia. La presencia es el único estado mental que no envejece. Cuando estás totalmente presente, ni el pasado te pesa ni el futuro te arrastra. El cuerpo se relaja. El sistema nervioso se regula. Las funciones internas se optimizan. Las hormonas del estrés disminuyen. Y entonces, sin esfuerzo, tu biología entra en un ritmo más armónico. Es como si la flecha del tiempo dejara de herirte y simplemente te atravesara sin daño. Los momentos más sanadores que he presenciado no ocurrieron por intervenciones externas. Ocurrieron cuando alguien, por fin, se detuvo. Respiró. Escuchó. Se volvió presente. No con los ojos, sino con todo el ser. En ese estado, el tiempo se diluye y lo que queda es energía viva. Una energía que el cuerpo interpreta como juventud. ¿Recuerdas esos momentos de infancia en los que todo parecía eterno? ¿Ese verano que no terminaba nunca? ¿Esa tarde en la que jugabas sin mirar el reloj? No era solo que eras joven. Era que tu conciencia estaba abierta. Despierta. Sin juicio. Sin prisa. Y ese estado es el que rejuvenece. Por eso no basta con intentar vivir más años. La clave está en cómo vives los minutos. Porque un solo minuto vivido con plenitud puede ser más sanador que un año entero de vida automática. La longevidad real no es duración. Es expansión interna. Einstein decía que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Es una idea difícil de aceptar, pero profundamente liberadora. Porque si el tiempo no es fijo, entonces tu historia no está cerrada. Tu cuerpo no está condenado a un futuro predecible. Puedes modificar la trayectoria. Puedes cambiar el ritmo. Puedes, incluso, revertir. La biología ya lo está descubriendo. Estudios sobre longevidad muestran que la percepción del tiempo, el optimismo sobre el futuro, la conexión con el presente, todo eso impacta directamente en los marcadores celulares del envejecimiento. No es fantasía. Es ciencia de frontera. Y tú no necesitas entender las fórmulas para aprovechar sus efectos. Solo necesitas volver al centro. Respirar más lento. Habitar tus días como si fueran únicos. Dejar de vivir en modo cuenta regresiva. Porque lo que cuenta no es cuánto tiempo te queda, sino cuánta presencia le das al tiempo que tienes. Tal vez por eso, los sabios de todas las tradiciones no medían su sabiduría por los años vividos, sino por su conexión con el instante. Ellos sabían que el presente no es un lugar, es una vibración. Y al vivir en ella, todo lo demás se ordena. Así que hoy, haz del tiempo un aliado. No le temas. No lo midas. No lo persigas. Solo entra en él como quien entra en un río, no para nadar contra la corriente, sino para fluir con ella. Porque cuando tú cambias tu forma de vivir el tiempo cambia su forma de vivir en ti. Y ese es, quizás, uno de los mayores secretos de la sanación profunda, que la juventud no se recupera en el cuerpo. Se recupera en la forma de vivir el ahora. Hay una frase atribuida a Einstein que muchas veces se repite, pero pocas veces se comprende: el campo es la única realidad. Lo dijo en referencia a esa red invisible que une cada partícula, cada átomo, cada cuerpo. Y si eso es verdad en la física, también es verdad en ti. Tú no estás separado del universo. No eres un cuerpo aislado caminando sobre un planeta solitario. Eres parte de una red vibratoria, de un campo de energía que sostiene y organiza todo lo que existe. Lo que ocurre en tu interior resuena en lo externo, y lo que ocurre en tu entorno afecta directamente tu equilibrio. Este campo, que Einstein intentó describir con su soñada teoría del todo, no es solo un modelo matemático. Es una vivencia. Un estado de conciencia que puedes habitar. Y cuando lo haces, algo cambia. Porque entiendes, de manera real, que tu cuerpo no termina en tu piel. Que tu salud no es solo biología. Y que la sanación no empieza en los órganos, sino en el campo que los contiene.
Las tradiciones antiguas lo sabían desde siempre. Lo llamaban éter, ki, prana. Lo representaban con mandalas, con geometrías, con cantos que resonaban con esa frecuencia sutil. La ciencia moderna apenas está empezando a nombrarlo. Le llaman campo cuántico, red unificada, entramado de punto cero. Pero los nombres no importan tanto como la experiencia. Cuando comienzas a vivir desde la conciencia de unidad, todo cambia. Dejas de pensar en términos de partes y comienzas a sentir en totalidad. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu energía dejan de ser fragmentos separados y se integran en un mismo flujo. Y esa integración es lo que sana. El cuerpo enferma cuando hay ruptura. Cuando alguna parte de ti se desconecta del todo. Cuando dejas de escuchar tu emoción. Cuando ignoras tu intuición. Cuando vives solo desde la mente, o solo desde el cuerpo, o solo desde la urgencia. Entonces el campo se debilita. Entonces aparece la fatiga, el dolor, el bloqueo. Pero cuando vuelves al centro, cuando entiendes que tú también eres parte de ese campo unificado, algo dentro se alinea. No por magia, sino por coherencia. Porque la coherencia es la forma más pura de energía. Cuando lo que piensas, sientes y haces vibran al unísono, tu campo se fortalece. Y un campo fuerte es el entorno ideal para que el cuerpo se regenere. Einstein intuyó que toda fuerza es una manifestación del campo. Que incluso la gravedad, esa que mantiene los planetas girando, podría ser parte de una gran ecuación de unidad. Y aunque él no vivió para completarla, dejó pistas. Pistas que hoy, desde la biología cuántica y la neurociencia, comienzan a tener sentido. Por ejemplo, estudios muestran que cuando estás en un estado emocional elevado, gratitud, amor, paz, tu corazón genera un campo electromagnético más coherente. Y ese campo influye en tu entorno inmediato. Tu frecuencia cambia. Tus células responden. Incluso las personas cerca de ti pueden sentirlo, sin saber por qué. Eso significa que tú no solo habitas un campo. Lo emites. Eres una antena. Recibes y transmites constantemente. Por eso es tan importante cuidar lo que piensas, lo que sientes, lo que permites entrar en tu campo. Cada pensamiento destructivo, cada emoción tóxica, no solo te afecta a ti. Afecta a tu entorno, a tu vibración, a tu salud. Y al revés también, cuando tú elevas tu frecuencia, cuando decides vivir con más verdad, más calma, más presencia, todo a tu alrededor lo nota. Tu cuerpo lo traduce en salud. Tus relaciones se limpian. Tu percepción se afina. Porque el campo responde a la conciencia que lo habita. Entonces, ¿qué significa sanar desde el campo unificado? Significa recordar que no estás solo. Que tu cuerpo no es una máquina aislada. Que eres parte de una red de vida que se retroalimenta. Y que, al alinearte contigo mismo, también estás alineando tu mundo. No necesitas ser físico ni místico para comprender esto. Solo necesitas detenerte, sentir y observar cómo todo se interconecta. Cómo tu respiración cambia tu mente. Cómo tu emoción altera tu postura. Cómo tu entorno impacta tu energía. Esa es la danza del campo. Sanar desde la unidad es volver a confiar en que existe un orden más profundo. Que no todo depende de ti, pero que todo responde a ti. Que si cambias tu frecuencia, tu campo cambia. Y que si tu campo cambia, tu cuerpo lo sigue. Este no es un mensaje de autoayuda. Es una forma de mirar la realidad que ya está sostenida por la física, por la biología, por la experiencia humana. Eres un campo de energía en constante comunicación con el universo. Y cuanto más armonices tu vibración, más saludable será tu expresión física. Einstein buscaba una ecuación que uniera todas las fuerzas. Tú puedes buscar lo mismo dentro de ti, una coherencia interna que unifique tus pensamientos, tus emociones y tus acciones.
porque esa es la verdadera teoría del todo, cuando todo dentro de ti se siente parte de una sola verdad. Y esa verdad es simple: estás conectado. No lo olvides. Tal vez pasaste toda tu vida creyendo que eras una pieza pequeña de algo enorme. Una chispa diminuta flotando en un cosmos indiferente. Pero si algo has aprendido hasta aquí, es que esa idea nunca fue del todo cierta. Einstein no buscaba solo entender la materia. Buscaba entenderse a sí mismo a través del universo. Porque cuando miras al cielo y ves las estrellas, no estás viendo algo ajeno. Estás viendo lo mismo de lo que tú estás hecho. Las mismas partículas, los mismos átomos, el mismo origen. Tú no vienes del universo. Eres el universo, expresándose como tú. Y si eso es cierto, entonces también lo es esto: dentro de ti vive la misma inteligencia que guía el movimiento de las galaxias. La misma armonía que regula las mareas, que germina las semillas, que sostiene la vida en su danza silenciosa. Esa inteligencia no está lejos. No está en los libros ni en los laboratorios. Está en tu respiración, en tu pulso, en la forma en que tu cuerpo se reconstruye cada día sin que se lo digas. Sanar, entonces, ya no es solo corregir una falla. Es recordar quién eres cuando no estás fragmentado. Es volver a esa frecuencia original donde no había miedo, ni separación, ni lucha constante contra el tiempo. Es regresar al centro donde el cuerpo, la mente y el alma hablan el mismo idioma. Y desde ahí, todo es posible. Porque el universo no responde a tus deseos. Responde a tu vibración. Y si vibras en coherencia, en amor, en verdad, no solo sanas. Resuenas con una realidad completamente distinta. Una donde no necesitas controlar cada cosa, porque confías en el orden profundo que lo sostiene todo. Einstein dijo una vez que hay dos formas de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo lo fuera. Tú eliges desde dónde mirar. Puedes seguir viendo el mundo como algo separado de ti, caótico, frío. O puedes empezar a verlo como una sinfonía, y a ti como parte esencial de esa música. Tú no eres una casualidad. Eres una frecuencia precisa, una nota única dentro de la partitura cósmica. Y si desafinas, no es porque estés roto. Es porque olvidaste que puedes volver a afinarte. Este audiolibro no fue una respuesta. Fue una invitación. A observar, a sentir, a preguntarte. A dejar de buscar fuera lo que solo pueden hacer dentro. Y a recordar que cada vez que respiras con conciencia, cada vez que eliges tu verdad por encima del miedo, estás reescribiendo tu propia teoría del todo. Porque el todo no está afuera. El todo está en ti. Gracias por escuchar.